Todavía recuerdo el sonido de su risa, una risa afilada, cortante, que rebotaba en las paredes de mi propia casa como un látigo. Mi nuera, Vanessa, acababa de llamarme pobretona, pobretona. Yo, Guadalupe Morales, la mujer que crió 3 hijos sola después de que mi esposo muriera en ese accidente de construcción. La mujer que trabajó 18 horas diarias limpiando casas ajenas para que mis hijos tuvieran un plato de comida caliente cada noche. Y ahí estaba ella, con sus uñas de gel perfectamente pintadas, riéndose de mí en mi propia sala. Mi hijo Javier estaba a su lado. No dijo nada, ni una sola palabra en mi defensa. Solo miraba al suelo como si los mosaicos desportillados fueran lo más interesante del mundo. Ese silencio me dolió más que todas las palabras venenosas de Vanessa juntas. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, algo que había estado sosteniendo mi mundo con hilos delgados durante años. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando Javier me anunció que se casaría con Vanessa. Yo estaba feliz, claro que sí. Mi hijo, mi bebé, el más chico de mis 3 hijos, había encontrado el amor, o eso pensaba yo. Qué tonta fui, qué ingenua. Desde el primer momento, Vanessa me miró con ese desprecio que algunas personas tienen reservado para quienes consideran por debajo de ellas. Yo intenté ganarme su cariño. Le preparé sus platillos favoritos, le regalé el rebozo de mi abuela para la boda, le ofrecí ayuda con los preparativos. Ella aceptó todo con una sonrisa falsa. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ahora lo veo claro. Entonces solo veía lo que quería ver. Una nueva hija, una compañera para mi hijo, quizás una amiga. Me dolió el alma cuando empecé a notar las señales, las miradas de reojo, los suspiros cuando yo hablaba, los comentarios envenenados disfrazados de bromas. La gota que derramó el vaso fue esa tarde. Había ido a visitarlos a su nuevo departamento. Un lugar bonito, en una zona que yo nunca podría pagar. Llevaba tamales que había hecho desde las 5 de la mañana. Tamales de los que le gustaban a Javier desde niño, de rajas con queso. Toqué la puerta con una sonrisa. Vanessa abrió. Me miró de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en mis zapatos viejos, en mi blusa remendada, en mis manos ásperas de tanto trabajar. Y entonces dijo esas palabras que cambiarían todo. No puedo creer que mi suegra sea una pobretona que viene a mi casa con ropa de segunda mano. Lo dijo así, sin filtro, sin vergüenza, como si yo no fuera un ser humano con sentimientos, como si todo mi sacrificio, todo mi esfuerzo, toda mi vida dedicada a mis hijos no valiera absolutamente nada. Las lágrimas quemaban detrás de mis ojos, pero no las dejé salir. No le iba a dar ese gusto. Me quedé ahí parada, con mi canasta de tamales humeantes, sintiendo cómo el mundo se inclinaba bajo mis pies. Javier apareció detrás de ella. Vi en su cara que había escuchado todo. Esperé. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a esa mujer que no me hablara así. Pero no lo hizo. «Mamá», dice Javier finalmente, con una voz tan baja que apenas la escucho. «Quizás es mejor que vengas otro día. Estamos ocupados, como si yo fuera una vendedora ambulante. Como si no fuera la mujer que se desveló cuidándolo cuando tuvo neumonía a los 7 años. La que vendió sus aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi mamá, para pagarle la universidad. La que caminó 2 horas bajo el sol para llevarle comida cuando vivía en la residencia estudiantil porque el dinero no alcanzaba para el camión. Me fui de ahí con mi canasta de tamales. Caminé las 6 cuadras hasta la parada del autobús con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba muriendo. La gente me miraba raro. Seguro notaban las lágrimas que ya no podía contener, que rodaban por mis mejillas sin permiso. Me subí al camión y me senté hasta atrás, donde nadie me viera llorar. Llegué a mi casa, esa casita humilde de 2 cuartos en la colonia obrera, y me desplomé en la cocina. Ahí, rodeada del olor a cal y al comal todavía tibio, lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo. Lloré por la humillación, por el dolor, por la traición de mi propio hijo. Me dolía todo. El pecho me ardía como si tuviera fuego adentro. Las manos me temblaban. Se me hizo un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar bien. Esa noche no dormí.
Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la pared desgastada, preguntándome dónde había fallado. ¿Qué había hecho mal para que mi hijo permitiera que me trataran así? Repasé cada momento de su crianza, cada sacrificio, cada noche sin dormir, y no encontraba la respuesta. Al día siguiente, mis otras 2 hijas, Sofía y Marcela, vinieron a verme. Alguien les había contado lo que pasó. No sé quién, pero en el barrio las noticias vuelan rápido. Ellas estaban furiosas. «Mamá, ¿cómo dejaste que te tratara así?», dijo Sofía, con los ojos rojos de rabia. Deberías haberle puesto un alto. Marcela era más práctica. «Hay que hablar con Javier. Esto no puede quedar así». Pero yo sabía que hablar no serviría de nada. Mi hijo había elegido. Había elegido a una mujer que me despreciaba sobre la madre que le dio todo. Pasaron los días, después las semanas. Javier no llamó, ni un mensaje, ni siquiera para preguntar cómo estaba. Era como si yo hubiera dejado de existir. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón saltaba esperando que fuera él, pero nunca era. Vanessa había ganado. Me había borrado de la vida de mi hijo con unas cuantas palabras crueles y una risa despiadada. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Yo seguía trabajando, limpiando casas de lunes a sábado. Llegaba a mi casa con el cuerpo adolorido, las rodillas hinchadas, las manos agrietadas, pero el dolor físico no era nada comparado con el hueco que sentía en el pecho. Ese hueco que antes llenaba la sonrisa de Javier, sus abrazos, sus llamadas de los domingos. Una tarde, mientras limpiaba la casa de la señora Rentería, una mujer mayor que siempre me había tratado con respeto, ella me vio la cara y supo que algo andaba mal. Me senté en su cocina y le conté todo. Cada detalle, cada humillación, cada lágrima. Guadalupe, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, que estaban igual de ásperas que las mías. A veces los hijos nos olvidan, pero la vida tiene una manera curiosa de enseñar lecciones. No entendí sus palabras entonces, pero las guardaría en mi corazón como un tesoro escondido. Los meses pasaron. 3 meses exactamente desde aquella tarde terrible. Yo había aprendido a vivir con el dolor. Me había hecho amiga del silencio, de las noches solas, de la ausencia de mi hijo. Sofía y Marcela me visitaban más seguido, como si quisieran llenar el vacío que Javier había dejado. Mis nietos venían los fines de semana y me hacían reír con sus ocurrencias. La vida continuaba. Eso es lo que hace la vida. Continúa aunque tú sientas que te estás muriendo por dentro. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Yo estaba en casa, preparando la cena, cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. Mamá. Era Javier. Su voz sonaba rara, temblorosa, asustada. Mi corazón se aceleró. A pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo mi hijo, y una madre siempre reconoce cuando su hijo está en problemas. Javier, ¿qué pasa? Mamá, necesitamos. Su voz se quebró. Vanessa y yo necesitamos tu ayuda. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 meses de abandono. 3 meses de silencio. 3 meses de humillación. Y ahora necesitaban mi ayuda. No respondí de inmediato. No podía. Las palabras se me atoraban en la garganta como piedras afiladas. Del otro lado de la línea, escuchaba la respiración agitada de Javier. Ese sonido desesperado que conocía tan bien de cuando era niño y tenía pesadillas. Pero ahora no era un niño. Era un hombre adulto que me había abandonado por una mujer que me llamó pobretona. Mamá, por favor, siguió diciendo. Su voz se rompió completamente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, sé que te fallé, pero por favor, ¿qué necesitas, Javier? Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Maldita sea. Maldito instinto maternal que nunca se apaga, ni siquiera cuando te rompen el corazón en 1000 pedazos. Es Vanessa. Está muy enferma, mamá.
Los doctores dicen que necesita una operación urgente. Y nosotros no tenemos dinero. Casi me río. Casi. Ellos, que vivían en ese departamento elegante, que se burlaron de mi ropa de segunda mano y mis zapatos viejos, que me hicieron sentir como basura. Ahora no tenían dinero. La ironía me golpeó como un puñetazo. ¿Y por qué me llamas a mí, Javier? Yo soy solo una pobretona. ¿Recuerdas? El silencio al otro lado fue tan pesado que casi podía tocarlo. Mamá, lo siento tanto. No sabes cuánto lo siento. Debí defenderte. Debí ponerle un alto a Vanessa desde el principio. Fui un cobarde, un mal hijo. Pero ahora ella está muy grave y no sé qué hacer. Escuché un sollozo. Mi hijo estaba llorando. Y aunque una parte de mí quería colgar, otra parte, esa parte que lo cargó 9 meses en mi vientre y lo trajo al mundo con dolor y amor, esa parte no podía simplemente dejarlo sufrir. Explícame qué pasa exactamente. Y así fue como me enteré de toda la historia. Resulta que Vanessa y Javier habían estado viviendo una mentira. Ese departamento lujoso no era de ellos. Lo rentaban. Y la renta era tan alta que se comían la mitad del sueldo de Javier. Las tarjetas de crédito estaban al tope. Los préstamos se acumulaban. Vanessa insistía en mantener las apariencias, en comprar ropa cara, en salir a restaurantes elegantes, en aparentar una vida que no podían pagar. Y ahora Vanessa había enfermado. Algo en los riñones. Necesitaba una operación que costaba una fortuna. El seguro cubría una parte, pero no todo. Y ellos no tenían ahorros. Nada. Solo deudas y más deudas. Colgué el teléfono después de decirle a Javier que lo pensaría. Mis manos temblaban. Me senté en la mesa de la cocina, ese mismo lugar donde había llorado 3 meses atrás, y me quedé mirando la pared. 1000 pensamientos cruzaban por mi cabeza como autos en una carretera oscura. Una parte de mí quería sentir satisfacción, venganza, ver cómo la vida les cobraba factura por haberme tratado tan mal. Vanessa, la que se burló de mi ropa humilde, ahora necesitaba dinero. Dinero que yo, la pobretona, podría tener, porque aunque ellos no lo sabían, yo tenía ahorros, buenos ahorros. Verán, yo nunca había sido de gastar. Cada peso que ganaba limpiando casas, lo dividía cuidadosamente. Una parte para la comida y los gastos básicos. Otra parte, la más grande posible, iba directa a una cuenta de ahorros que había abierto años atrás. No confiaba en los bancos grandes, así que guardaba mi dinero en una cooperativa del barrio, donde don Esteban, un señor mayor que conocía a mi esposo, me ayudaba a que mi dinero creciera poco a poco. Durante más de 20 años había ahorrado así, peso por peso, moneda por moneda. Cuando mis hijos eran pequeños y me pedían juguetes caros, yo les decía que no había dinero. Y era verdad, no había dinero para lujos, pero sí había dinero guardado para emergencias, para el futuro, para cuando realmente se necesitara. Nunca les dije a mis hijos cuánto tenía ahorrado. Era mi secreto, mi red de seguridad, la única cosa en este mundo que era completamente mía. Y ahora, ese dinero podría salvar a Vanessa. La pregunta que me atormentaba era, ¿debería hacerlo? Me levanté y caminé hacia mi cuarto. Abrí el cajón de mi cómoda vieja y saqué una caja de metal oxidado. Adentro guardaba mis documentos importantes. La libreta de ahorros estaba hasta abajo. La saqué y miré el número. Había suficiente para pagar la operación de Vanessa y aún sobrar. Cerré los ojos y vi el rostro de Javier cuando era niño. Sus ojitos brillantes cuando le enseñé a andar en bicicleta. Su sonrisa enorme el día que se graduó de la universidad. Su abrazo apretado cada vez que yo llegaba cansada del trabajo y él me decía, «Gracias por todo, mamá». Pero también vi su cara cuando Vanessa me humilló. Vi su silencio, su cobardía, su traición. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta que el sol empezó a colarse por las rendijas de mi ventana. Tenía una decisión que tomar. Y fuera cual fuera, cambiaría todo. Al día siguiente llamé a mis hijas. Sofía llegó primero, con su bebé en brazos. Marcela llegó media hora después, directo del trabajo.
todavía con su uniforme de enfermera. Les serví café en las tazas desportilladas que habíamos usado toda la vida y les conté todo. La llamada de Javier, la enfermedad de Vanessa, la petición de ayuda. Marcela explotó primero. No puedes estar considerando ayudarlos, mamá. Después de cómo te trataron, después de cómo te humillaron. Sofía era más calmada, pero igual de firme. Mamá, sé que tienes un corazón enorme, pero esto no se trata de Vanessa. Se trata de tu dignidad, de tu valor como persona. Si los ayudas ahora, van a pensar que pueden pisotearte cuando quieran y que siempre estarás ahí para recoger los pedazos. Tenían razón. Las dos tenían razón. Pero había algo más. Algo que no sabía cómo explicarles. No es por Vanessa, dije finalmente. Es por Javier. Es mi hijo. Sofía me tomó la mano. Mamá, Javier eligió a una mujer que te desprecia. Eligió el silencio cuando debió defenderte. Tiene 32 años. Es un adulto. Las consecuencias de sus decisiones no son tu responsabilidad. Lo sé, susurré. Créeme que lo sé. Pero no puedo simplemente dejarlo sufrir. Entonces, que aprenda, dijo Marcela, con dureza en la voz. A veces el sufrimiento es el único maestro que la gente entiende. Se fueron esa tarde con el ceño fruncido. Sabían que yo ya había tomado una decisión, aunque todavía no la había dicho en voz alta. Me conocían demasiado bien. Esa noche, sola en mi casa, marqué el número de Javier. Contestó al primer timbrazo. Mamá, necesito hablar con Vanessa, dije, con voz firme, sin emoción. Ella no se siente bien para hablar, mamá. No me importa. Si quieren mi ayuda, necesito hablar con ella, cara a cara. Hubo un silencio largo. Está bien, podemos ir mañana a tu casa. No, yo iré a la de ustedes, mañana a las 6 de la tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se iba a salir de mi pecho. Pero había algo más, algo nuevo, una chispa de algo que no había sentido en meses. Poder, control, dignidad. Pasé todo el día siguiente preparándome. Me puse mi mejor ropa. No era gran cosa, pero estaba limpia y planchada. Me peiné con cuidado. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Ya no era la Guadalupe rota que lloró en esta misma cocina 3 meses atrás. Era alguien más fuerte. Llegué a su departamento exactamente a las 6. El edificio se veía igual de elegante que la primera vez, pero ahora yo lo miraba con otros ojos. Sabía la verdad detrás de la fachada, las deudas, la desesperación, las mentiras. Toqué la puerta. Javier abrió. Se veía terrible, ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. Me miró con esos ojos llenos de culpa y vergüenza que me partieron el corazón a pesar de todo. Mamá, gracias por venir. No dije nada. Entré al departamento. Era bonito, sí, pero ahora notaba cosas que antes no había visto. Muebles de imitación que intentaban parecer caros. Cuadros baratos tratando de verse elegantes. Todo era una mentira bien empaquetada. Vanessa estaba en el sofá. Se veía enferma, eso era verdad. Pálida, delgada, ojos hundidos. Por un segundo sentí lástima. Solo un segundo. Después recordé su risa, sus palabras, su desprecio. Me senté en la silla frente a ella. Javier se quedó de pie, nervioso, sin saber qué hacer. Guadalupe, empezó Vanessa. Su voz era débil. Ya no tenía esa arrogancia de antes. Gracias por venir. No vengo por ti, dije claramente. Vengo por mi hijo. Ella bajó la mirada. Escúchame bien, Vanessa. Los dos. Mi voz era calmada pero firme. Ustedes me llamaron porque necesitan dinero. Dinero que yo, la pobretona, aparentemente tengo. Mamá, yo nunca... Silencio, Javier. Interrumpí. Ahora hablo yo. Ustedes tuvieron 3 meses para hablar. Ahora me toca a mí. El silencio en el departamento era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yo tengo el dinero que necesitan. Tengo suficiente para pagar la operación de Vanessa y probablemente más. He ahorrado cada peso durante más de 20 años. Mientras ustedes compraban ropa cara y comían en restaurantes elegantes,
Yo guardaba cada moneda que ganaba limpiando los pisos de casas ajenas. Vanessa empezó a llorar, lágrimas reales que rodaban por sus mejillas pálidas. Pero antes de decidir si los ayudo o no, necesito escuchar algo de ti, Vanessa. Necesito que me mires a los ojos y me digas por qué me trataste como basura. ¿Por qué me llamaste pobretona? ¿Por qué decidiste que yo no valía tu respeto? Ella sollozaba. Javier también. Pero yo me mantuve firme. Necesitaba esto. Necesitaba que me vieran, que me reconocieran como un ser humano con sentimientos, como una mujer que merecía dignidad. Vanessa se secó las lágrimas con manos temblorosas. Me miró finalmente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Por primera vez desde que la conocí, no vi arrogancia en ellos. Vi miedo, vergüenza, dolor. Tienes razón, dijo con voz quebrada. Tienes toda la razón. Fui horrible contigo, cruel, despiadada. Eso ya lo sé. Quiero saber por qué. Ella tomó aire profundo. Por envidia. Esa palabra cayó entre nosotras como una bomba. Envidia, repetí. ¿Me tienes envidia a mí? Sí. Su voz era apenas un susurro. Desde que te conocí vi cómo Javier te miraba. Vi el amor en sus ojos cuando hablaba de ti, de todo lo que hiciste por él, de cómo lo criaste sola, de cómo sacrificaste todo para que él tuviera una vida mejor. Hizo una pausa. Las lágrimas seguían cayendo. Yo nunca tuve eso. Mi mamá me abandonó cuando tenía 5 años. Crecí con mi abuela, que apenas podía cuidar de sí misma. Nunca tuve amor incondicional. Nunca tuve a alguien que se sacrificara por mí. Y cuando vi lo que tú significabas para Javier, me dio rabia, me dio coraje. Quería ser lo más importante en su vida y sabía que nunca podría competir contigo. Algo se movió en mi pecho. No era perdón, no todavía, pero era comprensión. Por primera vez entendía que detrás de esa crueldad había una niña herida, una mujer rota buscando amor en todos los lugares equivocados. Entonces decidiste destruir la relación entre Javier y yo. Sí, pensé que si te alejaba de nosotros, si hacía que Javier me eligiera a mí sobre ti, finalmente me sentiría amada, me sentiría suficiente, y te funcionó. Por un tiempo, susurró, pero solo me sentí más vacía, más sola. Javier estaba físicamente conmigo, pero sabía que una parte de él te extrañaba todos los días. Se estaba muriendo por dentro y era mi culpa. Javier se arrodilló frente al sofá donde estaba Vanessa. Lloraba como un niño. Perdóname, mamá. Perdóname por ser tan débil, por no defenderte, por elegir mal. Fui un cobarde. Miré a mi hijo, a ese hombre que alguna vez fue un bebé en mis brazos. Vi su arrepentimiento, su dolor, su vergüenza, y también vi algo más. Vi la oportunidad de enseñarle la lección más importante de su vida. Me puse de pie. Voy a ayudarlos, dije. Ambos se congelaron, mirándome con incredulidad. Voy a pagar la operación de Vanessa, pero con condiciones. Saqué una hoja de papel doblada de mi bolsa. La había preparado la noche anterior con ayuda de Marcela, que sabía de estas cosas porque trabajaba en un hospital. Primera condición, dije con voz firme. Vanessa, después de que te recuperes de la operación, vas a ir a terapia. No es negociable. Necesitas sanar esas heridas que te hacen lastimar a otros. Ella asintió sin poder hablar. Segunda condición. Javier, tú también irás a terapia. Necesitas aprender a poner límites y a defender a las personas que amas. Mi hijo bajó la cabeza. Sí, mamá, lo que tú digas. Tercera condición. Van a mudarse de este departamento. Es obvio que no pueden pagarlo. Van a buscar un lugar más modesto, dentro de sus posibilidades. Nada de apariencias, nada de mentiras. Van a vivir dentro de sus medios. Pero no hay peros, Javier. O aceptan mis condiciones o buscan el dinero en otro lado. Aceptamos, dijo Vanessa rápidamente. Aceptamos todo. Cuarta condición, continué. Y esta es la más importante. Vanessa, tú y yo vamos a pasar tiempo juntas. Una vez a la semana, cuando te recuperes, vas a venir a mi casa, no para que te cocine o te atienda, sino para que hablemos,
para que te cuente mi historia, para que entiendas lo que es el sacrificio, la dignidad, el amor verdadero. Ella me miró sorprendida. ¿Por qué harías eso por mí? Porque a pesar de todo, vas a ser parte de mi familia. Y en mi familia ayudamos a sanarnos unos a otros, no nos destruimos. Las palabras salieron de mi boca y me sorprendieron a mí misma. En ese momento entendí algo profundo. Yo podía elegir la venganza, dejarlos sufrir, sentir satisfacción al verlos desesperados, o podía elegir algo más difícil, algo que requería más fuerza. Podía elegir ser la mujer que mi esposo hubiera estado orgulloso de ver, la mujer que mis hijas admiraban, la mujer que yo quería ser. Quinta y última condición, dije. Javier, vas a pagarme cada peso que te preste. No será un regalo, será un préstamo. Haremos un contrato. Me pagarás mensualmente lo que puedas. Puede tomar años. No me importa. Pero necesito que aprendas el valor del dinero y el peso de la responsabilidad. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Me acerqué a ellos. Vanessa seguía llorando. Javier también. Puse mi mano en el hombro de mi hijo. Esta es tu oportunidad de ser el hombre que sé que puedes ser. No la desperdicies. Después miré a Vanessa, y esta es tu oportunidad de sanar, de romper el ciclo de dolor que has cargado toda tu vida. No es fácil, pero yo voy a estar aquí para ayudarte. Salí de ese departamento sintiéndome diferente. No victoriosa ni vengativa, solo en paz. Había elegido el camino difícil, el camino del perdón y la enseñanza, y aunque dolía, sabía que era el correcto. Los siguientes días fueron un torbellino. Fui al banco, saqué el dinero necesario para la operación. Firmamos un contrato simple, hecho a mano pero legal, donde Javier se comprometía a pagarme mensualmente. Vanessa entró al hospital 2 días después. La operación fue larga, 6 horas. Javier me llamó cada hora para mantenerme informada. Yo estaba en mi casa, limpiando nerviosamente, rezando aunque no era muy religiosa. Rezaba por mi nuera, por mi hijo, por todos nosotros. Cuando finalmente terminó, el doctor dijo que todo había salido bien. Vanessa necesitaría tiempo para recuperarse, pero estaría bien. Javier lloró de alivio al teléfono. Yo también lloré, aunque no dejé que él lo supiera. Durante las siguientes semanas, mientras Vanessa se recuperaba en el hospital, algo extraño pasó. Javier empezó a visitarme. Al principio era breve, incómodo. Se sentaba en la sala, tomaba un café, hablábamos del clima. Pero poco a poco, las paredes se fueron cayendo. Una tarde, después de casi un mes del incidente, Javier se quebró completamente. No sabes cuánto te extrañé, mamá. Todos estos meses sin hablarte fueron un infierno. Cada día quería llamarte. Cada día me odiaba más por lo que te hice. Yo lo abracé como cuando era niño. Sentí su cuerpo sacudirse con los sollozos y me di cuenta de que él también había sufrido. Había perdido a su madre por seguir a una mujer que no lo amaba de verdad, que solo lo usaba para llenar sus propios vacíos. Vanessa y yo no estamos bien, confesó. Ni siquiera antes de que se enfermara. Peleamos todo el tiempo, sobre dinero, sobre ti, sobre todo. Siento que he estado viviendo una mentira. El matrimonio es difícil, hijo. Pero ustedes tienen la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo real, no basado en apariencias, sino en amor verdadero. No sé si ella me ama realmente. Entonces descúbrelo. Vayan a terapia como prometieron, sanen juntos o sepárense. Pero hazlo de manera honesta. Sofía y Marcela no estaban contentas con mi decisión de ayudar a Javier y Vanessa. Lo entendía. Me habían visto sufrir. Habían recogido mis pedazos rotos. Era natural que quisieran protegerme. Mamá, eres demasiado buena, me dijo Sofía una tarde. Ellos no merecen tu perdón. No lo hago por ellos, le expliqué. Lo hago por mí, porque yo no quiero ser una persona amargada que guarda rencor. Quiero ser alguien que elige el amor, incluso cuando duele. Vanessa salió del hospital después de 3 semanas. Javier la llevó a su casa, al nuevo departamento que habían rentado, siguiendo mis condiciones. Era más pequeño, más modesto, en un barrio menos elegante.
Pero era honesto, era real. Pasaron 2 semanas más antes de que Vanessa estuviera lo suficientemente bien para cumplir con mi cuarta condición. El primer miércoles que vino a mi casa, llegó nerviosa. La recibí con té de manzanilla y pan dulce que había comprado en la panadería de la esquina. Nos sentamos en mi pequeña sala. El silencio era incómodo al principio. Ella no sabía qué decir. Yo tampoco estaba completamente segura de por dónde empezar. Cuéntame de tu infancia, le dije finalmente. Y así empezó. Vanessa me contó cosas que probablemente nunca le había contado a nadie. Su madre, que la abandonó para irse con un hombre a Estados Unidos y nunca regresó. Su abuela, que la cuidó pero que estaba demasiado cansada, demasiado vieja, demasiado pobre para darle amor real. Los niños en la escuela que se burlaban de su ropa remendada, de sus zapatos rotos, de su pobreza. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Por eso me dolió tanto cuando me llamaste pobretona, le dije suavemente. Porque yo también fui esa niña. Yo también crecí pobre. Yo también tuve ropa remendada y zapatos rotos. La diferencia es que yo aprendí que la pobreza material no define tu valor como persona. Ella me miró sorprendida. Pero tú pareces tan en paz contigo misma. Me reí. No siempre fue así. Hubo años en los que me odiaba. Me odiaba por ser pobre, por no poder darles más a mis hijos, por tener que trabajar tanto. Pero mi esposo, antes de morir, me dijo algo que nunca olvidé. Hice una pausa, recordando. Me dijo, Lupita, la riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y tú eres rica en amor, en fuerza, en dignidad. Eso nadie te lo puede quitar. Vanessa lloró. Lloró como una niña, y yo la dejé. A veces el llanto es la única manera de sacar el veneno que llevamos dentro. Después de eso, cada miércoles Vanessa venía a mi casa. Al principio solo hablábamos. Yo le contaba historias de mi vida, de mis luchas, de cómo sobreviví la muerte de mi esposo. Poco a poco, empecé a enseñarle cosas prácticas. Cómo hacer un presupuesto. Cómo cocinar comidas nutritivas con poco dinero. Cómo encontrar felicidad en las cosas simples. Una tarde, mientras hacíamos tamales juntas en mi cocina, ella me dijo algo que me sorprendió. Nunca tuve una madre de verdad, pero creo que finalmente sé cómo se siente tener una. Los meses pasaron. La transformación en Vanessa era visible. Ya no era esa mujer arrogante y cruel que conocí. Estaba yendo a terapia fielmente. Había conseguido un trabajo modesto en una tienda de ropa. Nada glamoroso, pero era trabajo honesto. Y lo más importante, estaba aprendiendo a valorar las cosas que realmente importaban. Javier también estaba cambiando. Iba a terapia 2 veces por semana. Empezó a poner límites, a defender sus convicciones, a ser el hombre que yo siempre supe que podía ser. Me pagaba religiosamente cada mes, aunque fuera una cantidad pequeña. Era importante para él, para su dignidad. Una tarde de domingo, Vanessa y Javier vinieron juntos a comer. Sofía y Marcela también estaban ahí con sus familias. Al principio, mis hijas fueron frías con Vanessa. No la perdonaban tan fácilmente como yo. Pero durante la comida, algo cambió. Vanessa pidió hablar. Se puso de pie, temblando, con las manos apretadas. «Sé que no tengo derecho a pedirles nada», empezó. Su voz temblaba, pero era firme. «Sé que las lastimé a todas al lastimar a su madre. Sofía, Marcela, entiendo si nunca me perdonan, pero necesito que sepan que estoy trabajando cada día para ser mejor, para merecer estar en esta familia». Sofía, siempre la más directa, la miró fijamente. «Las palabras son fáciles, Vanessa. Los actos son los que cuentan, lo sé. Por eso estoy aquí. Por eso sigo viniendo cada semana a aprender de su madre. Por eso voy a terapia. Por eso estoy tratando de ser una persona diferente». Marcela, la enfermera práctica, suspiró. «El tiempo dirá, pero aprecio que estés intentándolo. No era perdón completo, pero era un inicio. Y a veces eso es todo lo que necesitamos, un inicio». Esa noche, después de que todos se fueron,
Me quedé sola en mi cocina limpiando los platos. Miré alrededor, mi casita humilde, mis trastes viejos, mi estufa desgastada, y me di cuenta de algo. Yo no era pobre, nunca lo había sido. Era rica en las cosas que realmente importan: amor, familia, dignidad, perdón, fuerza. Vanessa me había llamado pobretona, pero al final ella era la que estaba en bancarrota emocional. Yo tenía tesoros que el dinero no podía comprar. Un día, 6 meses después de la operación, Vanessa llegó a mi casa con algo en las manos. Un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrelo». Dentro había dinero. Bastante dinero. «Es mi primer sueldo completo», dijo con orgullo. «Quiero que lo uses para ti, para que te compres algo bonito. Algo que tú quieras, no que necesites». «Vanessa, por favor, déjame hacer esto. Déjame demostrarte que estoy cambiando». Tomé el sobre con manos temblorosas. No era la cantidad lo que me conmovía, era el gesto. Era ver a esta mujer, que meses atrás me había humillado, ahora ofreciéndome su primer sueldo con lágrimas en los ojos. «No puedo aceptar todo esto», le dije, «pero haré un trato contigo». Ella me miró curiosa. «Vamos a usar este dinero para hacer algo juntas. Algo especial. Algo que recordemos para siempre». Y así fue como Vanessa y yo terminamos pasando un día completo en el mercado de artesanías del centro. Compramos telas hermosas, recorrimos puestos, comimos tacos en un puesto callejero. Reímos, hablamos. Fue el primer día que realmente sentí que podíamos construir algo parecido a una relación de madre e hija. Mientras caminábamos entre los puestos, ella me contó algo que me partió el corazón. «Sabes, cuando estaba en el hospital después de la operación, tuve mucho tiempo para pensar. Pensé que tal vez merecía morir, por todo lo que te hice, por todo el daño que causé». «Vanessa, no, déjame terminar. Pero entonces viniste a visitarme. Incluso después de todo, viniste a verme al hospital. Me trajiste flores, te sentaste junto a mi cama y me tomaste la mano. Y entendí algo». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Entendí que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres escuchar, es el que te da lo que necesitas, incluso cuando duele, incluso cuando no lo mereces. La abracé ahí mismo, en medio del mercado. La gente nos miraba raro, pero no me importó. Esta mujer, que había sido mi enemiga, se estaba convirtiendo en algo más, en familia verdadera, pero no todo era color de rosa. Sofía todavía tenía sus reservas. Una tarde vino sola a mi casa, sin sus hijos. «Mamá, necesito hablar contigo». Su tono era serio. Me senté en la mesa de la cocina, ese lugar donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. «Estoy preocupada por ti», dijo. «Veo cómo te has involucrado en la vida de Vanessa, cómo la estás ayudando, guiando, casi criándola, y tengo miedo de que te vuelva a lastimar». La miré a los ojos. «Sofía, mi amor, entiendo tu preocupación, pero esto no se trata de ser ingenua o de olvidar lo que pasó. Se trata de elegir quién quiero ser. Pero ella te humilló, mamá. Lo sé, y ese dolor no desaparece de la noche a la mañana. Pero guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Solo me lastima a mí». Sofía suspiró. «Eres más fuerte de lo que yo podría ser». No se trata de fuerza, se trata de decidir qué tipo de legado quiero dejar. Quiero que mis nietos vean que es posible perdonar, que es posible sanar, que las familias pueden romperse y volverse a unir. El verdadero punto de inflexión llegó casi un año después del incidente original. Era el cumpleaños de Javier. Vanessa había organizado una cena en su departamento modesto. Invitó a toda la familia: Sofía, Marcela, sus esposos, los nietos y, por supuesto, a mí. Llegué temprano para ayudar con la comida. Vanessa había estado cocinando desde temprano. Me sorprendió ver que estaba preparando los platillos favoritos de Javier. No comida cara de restaurante, comida casera. Mole, arroz rojo, frijoles de olla. Exactamente como yo se lo había enseñado. «Aprendiste bien», le dije con una sonrisa. «Tuve la mejor maestra».
Mientras cocinábamos juntas, me contó algo que me llenó de orgullo. Guadalupe, necesito decirte algo. Javier y yo hemos estado hablando mucho en terapia, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Mi corazón se aceleró. Temía lo peor. ¿Van a separarse? Ella se rió. No, todo lo contrario. Vamos a empezar de nuevo. De verdad esta vez, sin mentiras, sin apariencias, solo amor real. Se secó las manos en el delantal y me miró directo a los ojos. Y queremos hacer algo. Queremos renovar nuestros votos. Pero esta vez, hacerlo bien. Una ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana. Y yo quiero que estés a mi lado, como mi madrina. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de poder detenerlas. ¿Estás segura? Más segura que nunca. No tuve madre cuando me casé la primera vez, pero ahora sí la tengo. Y quiero que estés ahí. Quiero que seas parte de este nuevo comienzo. La abracé fuerte. Esta mujer que me había llamado pobretona ahora me llamaba madre. La vida tiene formas misteriosas de enseñarnos lecciones. La cena fue hermosa. Todos estaban ahí. Incluso Sofía y Marcela parecían más relajadas con Vanessa. Habían visto el cambio. La transformación era real. Después de la cena, Javier pidió atención. Se puso de pie con una copa en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo. Su voz temblaba un poco. «Por la mujer más fuerte que conozco, mi mamá». Todos levantaron sus copas. «Mamá», continuó Javier, «cometí el peor error de mi vida cuando te abandoné. Cuando dejé que te lastimaran y no hice nada para defenderte. Viví con esa culpa cada día. Pero tú me enseñaste que el perdón es posible, que las segundas oportunidades existen, que el amor verdadero no se rinde». Hizo una pausa, limpiándose los ojos. «Me salvaste la vida, no solo pagando la operación de Vanessa, sino mostrándonos cómo vivir de verdad, cómo amar de verdad. Gracias, mamá, por todo, siempre». Yo también me puse de pie. Mi corazón estaba tan lleno que sentía que iba a explotar. «Javier, hijo, lo que pasó nos dolió a todos, pero también nos enseñó. Me enseñó que el amor de madre no tiene condiciones, pero sí debe tener límites. Me enseñó que perdonar no significa olvidar, sino elegir no cargar con el peso del rencor». Miré alrededor de la mesa. Mis 3 hijos, mis nueras y yerno, mis nietos. Esta familia que había construido con lágrimas, sudor y amor. Todos cometemos errores, todos lastimamos a quienes amamos. Lo importante es qué hacemos después. Si elegimos crecer o quedarnos atrapados en el dolor. Levanté mi copa. Brindo por las segundas oportunidades, por las lecciones aprendidas, por el amor que sana, y por esta familia hermosa que, aunque imperfecta, es mía. El tintineo de las copas resonó en el pequeño departamento. Los niños gritaban emocionados. Sofía me abrazó por un lado, Marcela por el otro. Y en ese momento sentí que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de duda. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me senté en mi cocina como tantas veces antes. Pero esta vez no estaba triste. Estaba en paz, completa. Había elegido el camino difícil del perdón y había encontrado algo que nunca esperé. No solo había recuperado a mi hijo, sino que había ganado una hija. Los siguientes meses trajeron más cambios. Vanessa siguió visitándome religiosamente cada semana. Ya no era para que yo la enseñara, sino simplemente para compartir, para hablar, para reír. Se había convertido en mi amiga, además de mi nuera. Un día me contó que había empezado a ahorrar, igual que yo. Peso por peso. Quiero que mis hijos, cuando los tenga, no crezcan con el vacío que yo sentí. Quiero darles estabilidad, amor, un hogar de verdad. Le sonreí. Ya lo estás haciendo. El mejor regalo que les puedes dar a tus futuros hijos es una madre sanada. También empezó a ayudar en la comunidad. Se ofreció como voluntaria en un refugio para mujeres. Les enseñaba a hacer presupuestos, a buscar trabajo,
a creer en sí mismas. Estaba dando lo que había recibido. Javier también florecía. Había conseguido un mejor trabajo. Nada extravagante, pero honesto y estable. Me pagaba fielmente cada mes. Aunque yo le dije 1000 veces que no era necesario, él insistía. Es importante para mí, mamá. Necesito demostrarte que puedo ser responsable, que puedo cumplir mi palabra. Y lo hacía, cada mes, sin falta. La ceremonia de renovación de votos fue simple pero hermosa. Se llevó a cabo en un jardín pequeño, decorado con flores silvestres. No había lujos, no había pretensiones, solo amor. Vanessa llegó con un vestido sencillo color marfil. No era de diseñador. Lo había encontrado en una tienda de segunda mano y lo había arreglado ella misma con mi ayuda. Se veía radiante, pero lo más hermoso no era el vestido, era la luz en sus ojos, la paz en su rostro. Yo estaba a su lado, como madrina. Javier estaba frente a ella con lágrimas en los ojos. Sofía y Marcela eran las damas de honor. Los nietos llevaban las arras y las flores. El sacerdote que oficiaba la ceremonia les pidió que escribieran sus propios votos. Javier habló primero. Vanessa, cuando nos casamos la primera vez, lo hice por las razones equivocadas, por emoción, por pasión, por miedo a estar solo. Pero hoy me caso contigo porque te conozco. Conozco tus heridas, tus miedos, tus luchas, y te amo no a pesar de ellas, sino incluyéndolas. Su voz se quebró. Prometo ser tu compañero en la sanación. Prometo defenderte. Prometo nunca más elegir el silencio cuando deba hablar. Prometo amarte con el mismo amor incondicional que mi madre me enseñó. Entonces fue el turno de Vanessa. Sacó un papel arrugado de su ramo. Su voz temblaba al leer. Javier, yo también me caso hoy por razones diferentes a la primera vez. Antes busqué en ti lo que me faltaba. Busqué que me completaras, que llenaras mis vacíos, y eso no era justo para ninguno de los dos. Hizo una pausa, mirándome brevemente. Pero tu madre me enseñó algo fundamental. Me enseñó que primero tengo que completarme yo misma, sanar mis heridas, encontrar mi valor, y ahora, como una mujer completa, elijo compartir mi vida contigo. No porque te necesite, sino porque te elijo. Las lágrimas corrían por su rostro. Prometo honrar a tu familia como mía. Prometo respetar a tu madre como a la mía propia. Prometo ser la mujer que tú mereces y que yo quiero ser. Prometo amarte con verdad, sin máscaras, sin pretensiones. No había ojo seco en ese jardín. Incluso Sofía, que había sido la más escéptica, lloraba abiertamente. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer nuevamente, el aplauso fue estruendoso. Los niños gritaban, todos reían y lloraban al mismo tiempo. La fiesta después fue en mi casa. Mi pequeña casita se llenó de gente, de música, de amor. Cocinamos entre todas. Sofía hizo el pozole. Marcela preparó las aguas frescas. Vanessa y yo hicimos los tamales. Era una celebración humilde pero llena de alegría verdadera. En un momento de la fiesta, Vanessa me jaló a un lado. Fuimos a mi cuarto, lejos del ruido y la gente. Guadalupe, necesito darte algo. Sacó un sobre de su bolsa. Esto es para ti. Lo abrí. Dentro había un cheque. Era por la cantidad completa que les había prestado para la operación. Todo. Vanessa, esto es todo el dinero. Lo sé. Javier y yo hemos estado ahorrando como locos. Recortamos todos los gastos. Vendimos cosas que no necesitábamos. Trabajé horas extra y finalmente lo logramos. Pero el acuerdo era que me pagaras mensualmente durante años. Lo sé, pero no podía seguir con esa deuda sobre nosotros. Necesitaba demostrarte que podemos cumplir nuestras promesas, que somos dignos de tu confianza. La miré a los ojos. Ya no era la mujer arrogante que conocí. Tampoco era la mujer rota que llegó a mi casa rogando ayuda. Era alguien nuevo, alguien fuerte, alguien que había nacido de las cenizas de su antigua vida. Estoy orgullosa de ti, le dije. Tan orgullosa.
Nos abrazamos y lloramos juntas, dos mujeres que habían sido enemigas y ahora eran familia. Pero hay algo más, dijo Vanessa cuando nos separamos, algo que quiero pedirte. Dime, estoy embarazada. Mi corazón saltó. ¿Embarazada? ¿En serio? Asintió con una sonrisa enorme. De 2 meses, es una niña. Y Javier y yo queremos... Bueno, queremos ponerle tu nombre, Guadalupe. Si tú nos das permiso... No podía hablar. Las emociones me ahogaban. Asentí con la cabeza, incapaz de formar palabras. Y también queremos pedirte que seas su madrina. Su abuela está aquí, obviamente. Pero queremos que seas tú quien la guíe espiritualmente, quien le enseñe los valores que nos enseñaste a nosotros. Esta vez sí lloré sin parar. Lloré de felicidad, de gratitud, de amor. Sería un honor, logré decir finalmente. Salimos del cuarto tomadas de la mano. Anunciamos la noticia al resto de la familia. Más gritos, más lágrimas, más abrazos. Mis nietas, las hijas de Sofía y Marcela, saltaban emocionadas de tener una prima nueva. Sofía se acercó a mí en medio de la celebración. Tenías razón, mamá. Como siempre, el perdón sí sana, el amor sí transforma. La abracé fuerte. Gracias por confiar en mí, mi amor. Los meses del embarazo de Vanessa fueron hermosos. Yo iba con ella a las citas médicas. Le preparaba tés especiales para las náuseas. Le tejí mantitas y ropita para la bebé. Era como vivir mi propia maternidad de nuevo, pero esta vez sin el peso de la pobreza y la soledad que cargué cuando estuve embarazada de mis hijos. Vanessa florecía. El embarazo le sentaba bien. Pero más que eso, la maternidad que se acercaba parecía haber despertado algo en ella, una ternura, una fuerza nueva. Un día, mientras tomábamos té en mi cocina, me dijo algo que me partió el corazón de la manera más hermosa. Tengo miedo, Guadalupe, miedo de no saber cómo ser madre, miedo de repetir los patrones de mi propia madre, de abandonar a mi hija emocional o físicamente. La tomé de las manos. Ese miedo es bueno, significa que te importa. Significa que ya estás pensando en ella antes de que nazca. Eso es amor. Pero ¿y si no es suficiente? ¿Y si la lastimo sin querer? Todas las madres lastimamos a nuestros hijos sin querer. Somos humanas. Pero lo importante es estar presente, pedir perdón cuando te equivoques, seguir intentándolo. Hice una pausa. Y no estarás sola. Yo estaré aquí. Sofía y Marcela estarán aquí. Javier estará aquí. Esta bebé va a crecer rodeada de amor. Ella lloró como hacía seguido estos días. Nunca tuve eso. Una red de apoyo, una familia verdadera. Por eso vas a dárselo a tu hija. Vas a romper el ciclo. Y lo hizo. Cuando la pequeña Guadalupe nació, en una noche de primavera llena de estrellas, todos estábamos ahí. Yo fui la primera en cargarla después de sus padres. Era perfecta, pequeñita, con los ojos de Javier y la nariz de Vanessa. La bebé me miró y algo pasó. Algo inexplicable. Sentí una conexión inmediata. Esta niña llevaba mi nombre, pero más que eso, representaba todo lo que habíamos superado. Era el símbolo de nuestra sanación, de nuestro perdón, de nuestro amor. Bienvenida, pequeña Lupita, le susurré. Vas a ser muy amada. Los primeros meses fueron intensos. Vanessa era una madre primeriza nerviosa. Llamaba a cada rato preguntándome cosas. ¿Es normal que llore tanto? ¿Está comiendo suficiente? ¿La estoy cargando bien? Yo iba a su casa casi todos los días, no para hacerme cargo, sino para apoyar, para enseñar, para estar presente, y en ese proceso vi a Vanessa transformarse completamente en madre. Una madre amorosa, dedicada, presente. Un año después del nacimiento de Lupita, organizamos una gran celebración para su primer cumpleaños. Fue en mi casa, en el jardincito trasero que tanto amor le había puesto. Había globos, pastel, familia, amigos. Era una fiesta humilde pero llena de alegría. Mientras veía a Vanessa jugar con su hija, cargándola, besándola, riéndose con ella, me di cuenta de que el círculo estaba completo. Esta mujer que me había llamado pobretona ahora entendía el verdadero valor de las cosas. No estaba en los departamentos elegantes o la ropa cara.
Estaba en estos momentos, en el amor, en la familia. Sofía se sentó a mi lado. ¿En qué piensas, mamá? En lo raro que es la vida. Hace 2 años, Vanessa era mi enemiga. Hoy es como una hija para mí. El perdón hace milagros. No es solo perdón, respondí. Es elección. Elegí perdonar, sí. Pero también elegí enseñar, guiar, amar. Y ella eligió cambiar, sanar, crecer. Marcela se unió a nosotras. Sabes, mamá, cuando decidiste ayudarlos, pensé que estabas loca. Pensé que te iban a volver a lastimar, lo sé. Pero tenías razón. Como siempre, el amor verdadero, el que transforma, requiere riesgo, requiere valentía. Las 3 nos quedamos en silencio, viendo a la nueva generación jugar. Los nietos corrían por el jardín. La pequeña Lupita gateaba persiguiendo a sus primos. Javier y Vanessa la vigilaban, riendo, felices. En ese momento, Vanessa se acercó a nosotras. Traía a Lupita en brazos. Quiero que todas escuchen algo, dijo. Nos reunió a todas. También llamó a Javier. Hace 2 años, yo era una persona horrible, cruel, llena de veneno. Lastimé a la persona que menos lo merecía. Miró a Guadalupe, a la bebé. Pero esta mujer increíble, señalándome, eligió darme una segunda oportunidad, no porque yo la mereciera, sino porque así es ella, puro amor. Las lágrimas empezaron a rodar. Quiero que sepan que cada día le agradezco a Dios por esa tarde terrible cuando me llamé pobretona, porque ese momento de crueldad terminó siendo el catalizador para mi transformación. Me mostró quién no quería ser, y Guadalupe me mostró quién podía llegar a ser. Le pasó la bebé a Javier y se acercó a mí. Gracias, mamá, por todo, por salvarme la vida, por salvar mi matrimonio, por enseñarme a amar, por ser la madre que nunca tuve. La abracé mientras todos aplaudían. La bebé Lupita extendió sus manitas hacia nosotras, como queriendo unirse al abrazo. Esta es mi familia, pensé, imperfecta, rota, remendada, pero mía y hermosa. Los años siguientes trajeron más cambios, todos buenos. Vanessa abrió un pequeño negocio desde casa, haciendo presupuestos y asesorías financieras para familias de bajos recursos. Usó todo lo que le había enseñado y lo multiplicó, ayudando a otros. Javier obtuvo una promoción en su trabajo. Nada extravagante, pero suficiente para vivir cómodamente y seguir ahorrando. Habían aprendido la lección. Las apariencias no importan. Lo que importa es la paz mental y la estabilidad. Mi casa se convirtió en el centro de reunión familiar. Cada domingo todos venían a comer. Sofía traía el postre, Marcela las bebidas. Vanessa y yo cocinábamos juntas el plato principal. Los nietos llenaban el jardín de risas y gritos. En uno de esos domingos, mientras lavábamos los platos, Vanessa me contó que estaba embarazada otra vez. ¿Otra niña? No, esta vez es niño. ¿Y cómo le van a poner? Nos miramos y sonreímos al mismo tiempo. Roberto, dijo, como tu esposo. Mi corazón se hinchó de amor. Mi esposo, que había muerto hacía tantos años, viviría en este nuevo bebé. Su nombre continuaría. ¿Él estaría tan feliz? Logré decir entre lágrimas. Lo sé. Y quiero que sepas que todo lo que les enseñaré a mis hijos sobre su abuelo Roberto vendrá de ti, de las historias que me has contado, del amor que todavía guardas por él. Ese día lloré de felicidad, por todo lo que había pasado, por todo lo que había ganado, por esta familia que, contra todo pronóstico, se había sanado. Una tarde, unos meses después, recibí una llamada que no esperaba. Era de una periodista local. Quería hacer un artículo sobre historias de reconciliación familiar. Alguien le había contado nuestra historia. No sé, le dije. Es muy personal. Pero Vanessa insistió. Mamá, nuestra historia podría ayudar a otras familias. Podría mostrarles que el perdón es posible, que las familias pueden sanar. Finalmente acepté. La periodista vino a mi casa. Nos entrevistó a todas. A mí, a Vanessa, a Javier, a mis otras hijas. Tomó fotos de nosotras cocinando juntas, riendo, compartiendo. El artículo salió un mes después en el periódico local.
El título era Del desprecio al amor, cómo una madre enseñó el verdadero valor de la familia. La respuesta fue abrumadora. Decenas de personas nos escribieron contando sus propias historias de conflictos familiares, muchas pidiendo consejos. Algunas solo agradeciendo por compartir nuestra experiencia. Vanessa tuvo una idea. ¿Y si hacemos un grupo de apoyo para familias en conflicto? Podríamos reunirnos una vez al mes, compartir experiencias, ayudarnos mutuamente. Y así nació Familia Restaurada, un grupo pequeño que se reunía en la iglesia del barrio. Yo facilitaba las reuniones con ayuda de Vanessa. Compartíamos nuestra historia. Escuchábamos otras historias. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El grupo creció rápidamente. De 5 familias pasamos a 20, después a 40. Tuvimos que buscar un espacio más grande. La iglesia nos cedió su salón principal. Las historias que escuchábamos eran dolorosas. Madres peleadas con hijas, hermanos que no se hablaban, familias destrozadas por malentendidos, orgullo, dinero, celos. Pero también vimos milagros, reconciliaciones, perdones, sanación. Una mujer llamada Patricia me abordó después de una reunión. Guadalupe, tu historia me dio esperanza. Mi hija no me habla hace 5 años. Después de escucharte, voy a intentar contactarla otra vez. Lágrimas rodaban por su rostro. ¿Crees que todavía haya tiempo? Tomé sus manos. Siempre hay tiempo mientras haya vida y mientras haya amor. 3 meses después, Patricia regresó con su hija, ambas llorando, abrazadas. Habían hecho las paces. Me abrazaron a mí también, agradeciéndome por el empujón que necesitaban. Estos momentos me llenaban de propósito. Me daban cuenta de que mi dolor, mi humillación, todo lo que había pasado con Vanessa, no había sido en vano. Estaba siendo usado para ayudar a otros. Vanessa también florecía en este ministerio. Ella contaba su parte de la historia sin vergüenza. Admitía su crueldad pasada, su transformación, su gratitud, y la gente respondía a su honestidad. Un día, después de una reunión particularmente emotiva, nos sentamos juntas en el estacionamiento de la iglesia. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, me preguntó Vanessa. Honestamente, no. Cuando me llamaste pobretona, pensé que era el fin, que había perdido a mi hijo para siempre. Y yo pensé que mi vida había terminado cuando me enfermé, que Dios me estaba castigando por ser tan horrible. Nos quedamos en silencio, viendo el sol ponerse. Pero mira lo que Dios hizo con nuestro dolor, continué. Lo transformó en algo hermoso, en ministerio, en sanación, no solo para nosotras, sino para decenas de familias. Es increíble. Así es Dios. Hace belleza de las cenizas. El pequeño Roberto nació en invierno. Un bebé gordito y saludable con los pulmones más fuertes que había escuchado. Su llanto llenaba toda la casa, pero era un llanto de vida, de salud, de bendición. Javier me llamó desde el hospital, llorando de felicidad. Es perfecto, mamá. Completamente perfecto. Como su abuelo. Con 2 niños pequeños, Vanessa tenía las manos llenas, pero nunca se quejaba. Había esperado tanto tiempo tener una familia verdadera que cada momento, incluso los difíciles, los vivía con gratitud. Yo la visitaba seguido, no para hacer el trabajo por ella, sino para acompañarla, para que tuviera con quién hablar mientras amamantaba al bebé, para cargar a Lupita mientras ella descansaba un momento, para ser lo que mi madre había sido para mí, apoyo. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Vanessa sacó una caja de debajo de su cama. He estado guardando algo, me dijo. Quiero que lo veas. Abrió la caja. Estaba llena de cartas, decenas de cartas escritas a mano. ¿Qué es esto? Son cartas para ti. Las he estado escribiendo desde hace 2 años. Cada vez que me siento agradecida, cada vez que recuerdo de dónde vengo, cada vez que miro a mis hijos y me doy cuenta de que están aquí gracias a ti. Escribo una carta. Tomé una al azar. Estaba fechada 6 meses atrás. Querida mamá Guadalupe,
Hoy Lupita dijo su primera palabra, dijo mamá, y yo lloré. Lloré porque tengo el privilegio de ser llamada mamá. Lloré porque tú me enseñaste cómo serlo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por verme no como era, sino como podía llegar a ser. Te amo, Vanessa. No pude seguir leyendo. Las lágrimas nublaban mi vista. No tienes que leerlas todas ahora, dijo Vanessa, pero quería que supieras que existen, que cada día te agradezco, que nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. La abracé fuerte. Tú hiciste el trabajo duro, mi amor. Yo solo te mostré el camino. Tú fuiste quien decidió caminar por él. Los años siguieron pasando. Lupita empezó el kinder. Roberto aprendió a caminar. La familia seguía creciendo. Sofía tuvo otro bebé. Marcela también. Mi casa pequeña apenas cabía a todos los domingos, pero nadie se quejaba. Nos apretábamos, nos acomodábamos, porque lo importante era estar juntos. Un día recibí una llamada de la universidad local. Querían que diera una plática sobre perdón y reconciliación familiar a sus estudiantes de psicología. Me sorprendió. Yo, una mujer sin educación formal, enseñando en una universidad. No sé si estoy calificada, le dije al profesor. Está más que calificada, respondió. Ha vivido lo que muchos solo estudian en libros. Su experiencia vale más que cualquier título. Acepté. Vanessa vino conmigo. Juntas contamos nuestra historia frente a 100 estudiantes. Algunos lloraron, todos aplaudieron. Después de la plática, varios estudiantes se acercaron a agradecer. Uno dijo que nos había grabado para mostrárselo a su madre, con quien estaba peleado. La vida no es perfecta. Vanessa y Javier todavía tienen problemas, todavía pelean, todavía hay días difíciles, pero aprendieron a comunicarse, a pedir ayuda cuando la necesitan, a no dejar que el orgullo los separe. Un día, Vanessa vino a mi casa llorando. Había tenido una pelea fuerte con Javier sobre dinero. Viejas inseguridades habían salido a la superficie. Tengo miedo de volver a ser quien era, me dijo entre sollozos. Tengo miedo de que todo lo que he trabajado se derrumbe. La senté en la cocina. Le serví té. La dejé llorar. El crecimiento no es lineal, le dije cuando se calmó un poco. Vas a tener días malos. Vas a cometer errores. Vas a caer. Lo importante es que te levantes, que pidas perdón cuando sea necesario, que sigas adelante. ¿Y si Javier se cansa de mí? ¿De mis problemas? Si se cansa, me dijo. Lo enfrentarán juntos, pero dudo que pase. Ese hombre te ama. No a pesar de tus heridas, sino incluyéndolas. Tenías razón. Javier no se cansó. Fueron a terapia de pareja. Trabajaron en sus problemas. Salieron más fuertes. El día que Lupita cumplió 5 años, me senté a solas con ella después de su fiesta. Lupita, le dije, tomando sus manitas pequeñas. ¿Sabes por qué te llamas como yo? Porque mamá te quiere mucho. Sonreí. Sí, pero también porque tú representas algo muy especial. Representas el amor que gana, el perdón que sana, la familia que se restaura. Ella me miró con esos ojos grandes, sin entender completamente. Pero algún día entendería. Algún día le contarían la historia completa. Y esperaba que aprendiera de ella. Los años pasaron. Lupita y Roberto crecían. Yo envejecía. Mi cuerpo ya no era el mismo. Las rodillas me dolían más. Las manos se me cansaban más rápido. Pero mi corazón estaba lleno, rebosante. Una tarde, sentada en mi porche viendo el atardecer, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella tarde terrible cuando Vanessa me llamó pobretona hasta ahora. Desde el dolor insoportable hasta esta paz profunda. Y me di cuenta de algo. Vanessa tenía razón en algo, aunque por las razones equivocadas. Yo era pobre, pobre en cosas materiales. Siempre lo fui, siempre lo seré. Pero rica, tan rica en las cosas que importan. Amor, familia, perdón, propósito, legado. Mi casita humilde se había convertido en un refugio. No solo para mi familia, sino para decenas de familias que venían al grupo de apoyo buscando sanación. Estas paredes habían visto lágrimas y risas, dolor y celebración,
muerte y renacimiento. Un día, Vanessa llegó con una noticia que me llenó de alegría y tristeza al mismo tiempo. Guadalupe, Javier recibió una oferta de trabajo increíble, pero es en otra ciudad, a 3 horas de aquí. Mi corazón se encogió. Sabía que este día llegaría eventualmente. Los hijos crecen, se van, hacen sus propias vidas. Es una gran oportunidad, dije, tragándome el dolor. Pero no queremos irnos sin tu bendición. Y no queremos que sientas que te estamos abandonando otra vez. Tomé sus manos. Vanessa, mi amor, ustedes necesitan hacer lo que es mejor para su familia. Yo voy a estar bien. Y 3 horas no es tan lejos. Pueden visitarme. Yo puedo visitarlos. Pero las lágrimas traicionaban mis palabras. No quería que se fueran. No quería perder a mis nietos. No quería perder esos domingos llenos de risas y amor. Vanessa me abrazó. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Donde quiera que esté, siempre serás mi mamá. Lloramos juntas, por el cambio, por la distancia que vendría, pero también por el amor que permanecería. Se fueron 2 meses después. El día de la mudanza vinieron a despedirse. Lupita lloraba porque no quería dejar a su abuela. Roberto, todavía pequeño, no entendía bien qué pasaba. Volveremos cada mes, prometió Javier. Y tú vendrás a visitarnos también. Asentí sin confiar en mi voz para hablar. Los vi alejarse en su carro cargado de maletas y cajas. Mi casa se sintió vacía, más vacía que nunca. Sofía y Marcela vinieron esa noche a acompañarme. «Estarás bien, mamá», dijo Sofía. «Lo sé, y ellos también. ¿Les enseñaste bien?» Marcela agregó. «Cumpliste tu misión, mamá. Los sanaste, los restauraste. Ahora les toca a ellos volar. Tenían razón, pero dolía igual. Las primeras semanas sin ellos fueron difíciles. La casa se sentía demasiado silenciosa. Los domingos, aunque todavía venían Sofía y Marcela con sus familias, no eran iguales sin Vanessa y sus niños, pero nos mantuvimos en contacto, videollamadas diarias, fotos constantes, y cumplieron su promesa. Vinieron a visitarme el primer mes, y el segundo, y el tercero. El grupo de apoyo continuó creciendo. Me mantuve ocupada ayudando a otras familias, compartiendo mi historia, siendo luz para quienes estaban en la oscuridad. 1 año después de que se mudaran, Vanessa me llamó con emoción en la voz. «Mamá, ven a visitarnos este fin de semana. Tenemos una sorpresa». Llegué a su nueva casa el viernes por la tarde. Era bonita, más grande que el departamento que tenían antes, pero todavía modesta, todavía dentro de sus posibilidades. Habían aprendido bien. La sorpresa me esperaba en el jardín trasero. Habían construido una casita pequeña, un estudio. «Es para ti», dijo Vanessa con lágrimas en los ojos, «para cuando vengas a visitarnos, para que tengas tu propio espacio, para que sepas que siempre tendrás un hogar aquí». Javier agregó, «Y también estamos pensando, si algún día quieres mudarte aquí con nosotros, este espacio sería tuyo». No pude contener las lágrimas. Este gesto, esta consideración, este amor, no sé qué decir. «Di que sí», gritó Lupita, abrazándome las piernas. «Di que vendrás a vivir con nosotros, abuela. Lo voy a pensar», prometí. Y lo pensé. Durante los siguientes meses, mi casa en la ciudad estaba llena de recuerdos, pero también estaba vacía. Sofía y Marcela tenían sus propias vidas ocupadas. El grupo de apoyo podía continuar sin mí, con otros facilitadores que habíamos entrenado. Tal vez era tiempo de un nuevo capítulo. Tomé la decisión 6 meses después. Me mudaría con Vanessa y Javier. No permanentemente, pero pasaría temporadas con ellos. Seguiría manteniendo mi casa, visitando a mis otras hijas, facilitando el grupo cuando pudiera. Pero también tendría este nuevo espacio, esta nueva etapa. El día que me instalé en la casita del jardín, toda la familia vino a ayudar. Sofía y Marcela, aunque tristes de que me alejara, entendían. Sabían que esto era parte de mi sanación también, parte de mi recompensa por todo lo que había dado. Esa noche, sentada en mi nueva casita, mirando a través de la ventana cómo Vanessa y Javier jugaban con sus hijos en el jardín, sentí una paz profunda.
Había empezado esta historia siendo llamada pobretona, siendo humillada, siendo abandonada por mi propio hijo, y aquí estaba ahora, rodeada de amor, con una familia restaurada, con un propósito renovado, con un legado que continuaría en mis nietos y en las decenas de familias que habíamos ayudado. La vida tiene una manera extraña de enseñarnos. A veces el dolor más profundo se convierte en la bendición más grande. A veces las personas que nos lastiman se convierten en nuestras más grandes aliadas. A veces lo que parece el final es solo el principio de algo hermoso. Vanessa tocó a mi puerta. «Mamá, ¿estás cómoda? ¿Necesitas algo? Estoy perfecta, mi amor. Gracias». Ella entró y se sentó a mi lado. «Gracias por venir, por darnos esta oportunidad, por seguir eligiéndonos». La abracé. «Gracias por dejarme, por cambiar, por enseñarme que el perdón verdadero transforma». Nos quedamos así, abrazadas, mientras afuera los niños gritaban y reían. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, que todo había valido la pena, cada lágrima, cada dolor, cada momento de duda, porque el amor verdadero, el que sana y restaura, siempre vale la pena. Siempre, fin.